Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que ahora que hemos estado en esta semana platicando sobre Esther Perel, y es el libro de inteligencia erótica, que desde que lo sacó, la verdad es que ha sido un libro que vale mucho la pena, porque hace toda una revisión de cómo las personas, cuando estamos en pareja, necesitamos hacer una muy buena combinación, no fácil, de la seguridad que necesitamos tener en la vida, pero al mismo. Y ahora que la he retomado, porque a lo largo de todos los años que lleva Chayo Contigo, hemos regresado de vez en cuando a este tema. Ella dice que el amor florece, sin duda alguna, en un ambiente de intimidad, de reciprocidad y de igualdad. Y que cuando conocemos a alguien y nos sentimos fuertemente atraídos, el amor nos atrapa, nos sentimos muy poderosos y queremos mantener esa sensación. Y que de pronto ahí aparece el temor, porque cuanto más apego vamos sintiendo, más hay para perder. Y en muchas ocasiones, y sobre todo si ha habido experiencias previas en donde hemos salido lastimados, en muchas ocasiones, cuando volvemos a sentir esta experiencia de atracción tan fuerte, surge el temor, el miedo a volver a ser lastimados. Y muchas veces empezamos a buscar maneras de que el amor sea más seguro y tratamos de aplacar nuestras ansiedades de vulnerabilidad, de abandono y de pérdida, intentando sujetar a la persona y hacerlo de alguna manera más dependiente de nosotros. ¿Quién no ha prometido algo cuando estamos enamorados? Y muchas veces, incluso en un principio, con mucha alegría, renunciamos a un poco de nuestra libertad, incluso a veces a mucha de nuestra libertad, a cambio de sentir seguridad, estabilidad. Y de repente pasa el tiempo y, ¿por qué no?, empezamos a darnos cuenta de que ya no vemos a ningún amigo, de que nos hemos alejado de nuestra familia, y va a llegar un punto en donde eso ya nos empieza a importar y a importar demasiado. Y entonces aquello que dimos con alegría y que no importaba, ahora resulta que le empezamos a poner adjetivos que se vuelven un defecto. Es que eres alguien posesivo, posesiva. Es que esto ya no puede seguir así. Cuando nosotros mismos cooperamos para ser parte de eso, nosotros le facilitamos a esa persona que lo fuera. Y con el tiempo, y esto es algo que vamos a platicar más adelante, lo volvemos algo que hizo el otro cuando nosotros también cooperamos. Fíjense que en este sentido es muy curioso cómo funcionamos en las relaciones de pareja, porque lo hicimos con gusto, como decíamos, cooperamos, nos separamos de amigos, de familia, y le decimos al otro, cuando ya nos empieza a molestar, tú eres él o la posesiva. Cuando nosotros creamos hábitos, rituales, apodos cariñosos que nos dan tranquilidad y generamos mecanismos de control. Sin embargo, cuando ya aparece como defecto, ¿no?, es que celoso, celosa, es que posesivo, posesiva, es que eres un controlador o controladora, y lo ponemos solo en la otra persona, cuando nosotros favorecimos toda esa experiencia. Y entonces sí, aparece algo que aprendí mucho en la carrera y lo he constatado en el ejercicio de la psicoterapia. La razón, en muchas ocasiones, por las que me casé o me uní a la otra persona, se vuelve entonces la causa por la que me separé de esa persona. Y pasa en muchísimas parejas.
es que como me quería, es que vivía por mí, es que solo le importaba yo, a me separo de, porque no me dejaba vivir ni relacionarme con nadie más, porque me tenía enjaulado, enjaulada, porque no me dejaba hacer ninguna otra cosa. Y entonces resulta que ese proceso se vuelve apabullante cuando en realidad en su primer inicio lo sentí como el más grande acto de amor posible. ¿Te identificas? Todo depende de con qué lentes lo veías. Y quizás hasta los demás te lo decían. Cuidado, estás dejando de ver a tus amigos, cuidado, ya no nos haces caso a nosotros como tu familia. Y sí, pero los lentes de amor, de enamoramiento te engañaban. Siempre hay tiempo para darle la vuelta a la página y para poder trabajarlo de manera distinta. Cuando hablamos de adolescencia, sin duda alguna hablamos de contención. ¿Qué significa contener? Cuando nuestros niños, nuestro hijo, nuestra hija estaba pequeño, estábamos en todo momento tratando de educar, inculcando. Y dentro de ese inculcar le decíamos, esto no se hace, esto sí. No hagas esto, hasta aquí llegaste. Podías apagarle el videojuego, quitarlo de lo que estaba haciendo, tomarlo de la mano y llevarlo a bañar. Pero cuando estamos hablando de adolescentes, la palabra clave es la contención. Porque ahí ya no podemos tomarlo de la mano y meterlo a bañar. Ya lo que vamos a poder hacer es decirle, ok, tú sabes a qué hora te bañas, pero lo que sí es cierto es que no vas a tener permiso de salir hasta que no lo hagas. Porque yo ya no puedo tomar al chico y llevarlo de la mano, porque primero, lo obvio, ya no tenemos la fuerza para hacerlo, podemos llegar a una situación verdaderamente violenta y agresiva en ese contexto. Pero la parte importante en esta circunstancia es que necesitamos ya hacer un espacio de maniobra para el adolescente, solamente dejando un trecho un poco más amplio para que ellos puedan ir decidiendo qué, cómo, de qué manera, para que su decisión ya tenga una posibilidad de juego. Y de juego no lo digo en el plano de los niños, sino un espacio más amplio en donde puede ir decidiendo cómo lo va a hacer. Y eso le da espacio de maniobra, porque ya puede empezar a tomar decisiones que le permitan, dentro de un contexto, insisto, más amplio, para poder determinar cómo y a qué hora, pero siempre sabiendo que va a haber un límite que establece de dónde no se puede pasar. Así es que ya no podemos, como con el niño, decir, en este momento lo haces, porque nos vamos a meter en una guerra infernal. Soy Chayo Busquets, estás en Chayo Contigo. Habíamos estado hablando, y claramente pidieron que ampliara el tema, de la independencia financiera. Fíjense que necesitamos estar muy pendientes y autoobservarnos sobre qué es lo primero que haces cuando recibes el dinero, ya sea de tu sueldo, ya sea el que entra a tu negocio. A lo mejor tienes un pequeño puesto, una tienda, a lo mejor recibes el dinero por semana, por quincena. ¿Qué es lo que haces primero? Porque si lo que haces es de inmediato gastarlo y no tienes un control, una pequeña libreta, un pequeño programa en Excel que te diga cómo gastaste, qué es lo que tienes por pagar pronto, cómo vas guardando ese dinero en una cajita, como tú lo tengas destinado en el banco, en fin, hay múltiples formas de hacerlo. ¿Cómo organizas qué tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar, de qué manera lo tienes que pagar? No vas a lograr poder organizar, porque yo siempre he pensado que en lugar de pagarte el dinero el viernes, el sábado, te lo tendrían que pagar el lunes, porque el fin de semana es muy tentador
traer dinero cuando vas a pasear es tentador. Muchas personas me dicen, es que por más que lo procuro, híjole, si es el día de descanso, se antoja salir, ¿no? Y tener el dinero recién pagado es complicado de organizar. Y sí, la verdad es que sí, tener dinero es tentador. Muchas veces me dicen los papás cuando le dan a sus hijos el dinero, dice, es que le quema el dinero en las manos, se tiene que deshacer de él, ¿no? Y hay que procurar ir educando esto, pero ahí también tú sirves de modelo. ¿Le explicas a tus hijos cómo lo organizas? Hazlo. ¿Te dedicas tiempo? No tengo el tiempo para dedicarme tiempo a mí mismo. Yo te diría, híjole, si lo metes dentro de tus pendientes, yo creo que sí tendrías tiempo. ¿Qué haces mientras vas en el transporte público? ¿Qué haces mientras vas en tu coche? Porque el otro día alguien me decía, es que no tengo tiempo para leer. Bueno, hoy puedes escuchar los libros. Yo era de las que me resistía, fíjense. Y siempre pensaba, pues es que no tengo tiempo para leer porque ahora el tiempo que tenía para leer lo dedico a leer los correos que ustedes envían. Y esa era mi justificación hasta que alguien me dijo, de verdad, Chayo, de verdad, intenta el audiolibro. Y le di la oportunidad. Sí, tengo que reconocer que al principio me distraía en el coche y decía, no logro hacerlo, ¿no? No lo logro. Y el asunto es que poco a poco se me fue entrenando la atención y hoy por hoy lo puedo hacer. Inténtalo. Si vas en el medio de transporte, inténtalo. Si vas un poco en ese contexto, hay muchos espacios en donde te puedes echar un sueñito mientras para recuperar energía, en donde si mañana tus hijos tienen blusa para ponerse porque la lavaste y la planchaste, no necesitas llegar hoy a lavar. Y entonces puedes ver un rato el programa que te gusta. En fin, hay maneras de hacernos para darnos tiempo para nosotros. Y en ese sentido necesitamos ir trabajando para poder hacerlo. Es solo cuestión de organizarnos y de buscar esos espacios en los que a veces decimos, pues es que hago muchísimo tiempo de trayecto para el regreso a mi casa. Bueno, ¿qué podrías hacer en ese espacio de trayecto? Piénsalo, se logra. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Espero que algo de lo que hablamos hoy te haga sentido, te haya ayudado. Y te recuerdo, hablando de lo que podemos hacer para nosotros mismos, baja la aplicación de Grupo Radio Centro a tu celular y tienes la oportunidad de escucharnos. Ya que bajas la aplicación, escoge Joya y ahí puedes escuchar todo en vivo. Me despido, nos escuchamos mañana. Audio Centro.